Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Seguramente en pandemia les pasó que cuando iban al supermercado había escasez de productos. Incluso haciendo compras en línea, estos tardaban mucho tiempo en llegar. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque hubo retrasos en las cadenas de suministro. Soy Luz Helena Marcos y hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de qué son estas cadenas, hacia dónde vamos en el futuro, y para ello estoy con Alberto Zanella, que es coeditor de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Luz, muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Cuéntame de Economía. Les recordamos que activen sus notificaciones de la plataforma desde donde nos estén escuchando. Y bueno, hoy está con nosotros Aldo Piedras, quien es socio de asesoría en servicios corporativos y operaciones de KPMG México, para hablarnos justamente de estas cadenas de suministro, pero ahora tomando en cuenta tres aspectos fundamentales para su planeación, como puede ser la sustentabilidad, el desarrollo del capital humano y también la integración tecnológica. Bienvenido, Aldo. Hola, Beto. Hola, Luz. Gracias. Si bien cadenas de suministro, fíjate, el tema no es nuevo. No. Pero acabas de comentar un evento que es un recordatorio de lo importante que son las cadenas de suministro, tanto para las organizaciones y para nosotros como consumidores. Por supuesto, para las organizaciones, independientemente de la industria en la que te encuentres, ya sea automotriz, retail, consumo, etcétera, tendrán ciertas particularidades que atender, pero al final, como consumidores y como empresas, pues por supuesto que estamos todo el tiempo inmersos y atentos de la importancia de las cadenas de suministro. Además, esto toma relevancia porque, se registraron descensos, ¿no? De estas, del comercio exterior, hubo retrasos, por supuesto hubo pérdidas económicas. Y bueno, sí, pero hablando ya como de este regreso a la normalidad y ya dejando pandemia a un lado, estamos a punto de recuperar los niveles prepandemia, estamos en ya un periodo de recuperación. Y bueno, según el último reporte de Global Trade Update, en 2023 el comercio mundial registró una contracción del 3%. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $1 billón. A ver, y a pesar de que hubo una contracción en 2023, hay sectores como el comercio de bienes que experimentó un descenso de $1.3 billones contra el 2022. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias ahora, Alberto? Pues bueno, como bien dices, Luz, ya hay signos de mejora, ¿no? Por lo menos al primer trimestre de este 2024 vemos ya que se está recuperando un poco el comercio, sobre todo por la demanda, Aldo, tú lo sabrás bien, de vehículos eléctricos, por ejemplo, más bienes también relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, pues bueno, finalmente persisten estas tensiones geopolíticas que están causando disrupciones en la cadena de suministro, como lo vimos anteriormente cuando pensábamos, ¿no?, que ya los barcos iban a navegar libres y llenecitos de mercancías por el mundo. Pues se viene esta guerra primero entre Rusia y Ucrania, después el conflicto que les impide a los barcos navegar por el canal de Suez, por el Mar Rojo, teniendo que incrementar los días de navegación, los fletes vienen más caros y bueno, todo eso retrasa la entrega de mercancías. Y por si fuera poco, de este lado del continente también estamos viendo pues la sequía en el lago Gatún, ¿no?, que impide un poco también el flujo operativo de las navieras en el canal de Panamá. Pues cuéntanos en este contexto de relevancia, porque recordemos que el 80% de las mercancías a nivel mundial se mueven por mar, de acuerdo con estimaciones de la Organización Marítima Internacional. Pues qué importante es para las empresas, ¿no?, planear su cadena de suministro, tomando en cuenta los aspectos que ya comentábamos al inicio. Sí, mira, en mayor o en menor medida cada industria siempre fue impactada, ¿no? Estamos hablando del ejemplo de la pandemia. En mayor o menor medida cada uno tuvo que atender cada eslabón de la cadena de suministro. Fíjate, de forma simple, como cadena, cada eslabón, desde que se concibe un producto hasta que lo entrega ya sea su cliente o nosotros como consumidores finales, necesita un proceso, necesita una capacidad de respuesta. Mencionaste, Luz, resiliencia. La resiliencia no es otra cosa más que responder. En todas las operaciones, mencionaste navieras, logísticas marítimas, aéreas, lo que sea, tiene implicaciones que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y por eso en cada eslabón de la cadena es importante contestar. Por ejemplo, en el tema de abastecimiento, ¿de dónde voy a tener mi materia prima? Si el 90% de mis materias primas viene por vía marítima, pues tengo que atender esa restricción. Pero eventualmente algo pasa.
comenzamos con la plática, la pandemia. Pues la pandemia trajo, si bien efectos económicos innegables, también temas, velo así de forma simple, cuando ibas al supermercado, si es que podías ir, ¿qué había? ¿Qué no había? ¿Qué antes no necesitabas? Y que ahora era básicamente necesario para poder subsistir. Cada una de estas reacciones como cliente, como consumidor, dispara un evento que la cadena, imagínate todos esos pasos que acabas de mencionar, tendría que reaccionar para que yo tenga lo que quiera tener, en el color que quiera tener y en las cantidades que quiera tener. Como bien comentas, ¿no? Como muchos de nosotros a lo mejor quisimos comprar un vehículo, no fue mi caso, pero quisimos comprar un vehículo durante pandemia o en los años posteriores a la pandemia y tampoco lo encontrabas. Y todos también escuchamos este concepto de la crisis de semiconductores que faltaban, que eso finalmente iba retrasando la producción, que tú como consumidor no tenías el acceso al producto, ¿no? Y eso también finalmente era un poco la planeación de la cadena de suministro, sí bien de la producción de los chips, pero después venía estos retrasos en la cadena y como también comentas, ¿no? Cosas que no puedes controlar, como si bien empezamos con la pandemia, pues ahora vemos estas tensiones geopolíticas. Y aquí una pregunta, perdón, Aldo, quería decir, a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas para que entonces se tengan que adecuar? Lo que tú dices, se tiene que responder. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces las empresas para mejorar estas cadenas de suministro y evitar complicaciones en la entrega de estos productos? Frente a todos estos eventos que comentamos de cadena de suministro, es difícil tener una receta como exactamente cuál es la guía de lo que se puede hacer. Okay. Existen elementos los cuales te ayudan a controlar y predecir y mantener estable esta cadena. Okay. Fíjate que realizamos un estudio reciente donde entrevistamos a más de 300 líderes en cadena de suministro a nivel mundial, diferentes industrias. El 55% se declara estable, es decir, que tiene una capacidad de reacción para este tipo de eventos que acabamos de comentar. Pero el 45% dice que no podría reaccionar de forma eficiente ante otro evento de una magnitud como por ejemplo el de la pandemia. Okay. Esto, bueno, finalmente 45% es un campo bastante amplio, ¿no? De acción para las empresas que empiezan a buscar planear mejor su cadena de suministro. Y hay elementos que pueden apoyarlas, ¿no, Aldo? Evidentemente la tecnología es una de ellas. O sea, no podemos ya imaginarnos la planeación de la cadena de suministro en un Excel como sucedía pues hace relativamente poco y como de repente lo siguen teniendo desgraciadamente algunas empresas de menor escala, ¿no? Entonces ahora hay elementos ya tecnológicos, hay avances que pueden ayudar a la planeación de esta cadena de suministro y creo que es importante que Aldo nos cuente cómo es que las empresas se pueden apoyar en los avances tecnológicos para lograrlo. Te sorprenderías el número de empresas y el tipo de empresas que utilizan Excel como herramienta de análisis. Lo cual no necesariamente sí lo sabemos, entonces es mal. Vamos a apoyarnos en la tecnología mejor. Fíjate, en este estudio que te comento, el 40% de estos directivos, una de sus prioridades, probablemente la mayor, es invertir en tecnología. En cada eslabón que les estoy contando de planear, distribuir, producir y entregar, hay N tecnologías y cada vez más ágiles, más eficientes. El 40% de estos ejecutivos planean invertir en temas de, por ejemplo, gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Es un metaverso. Es simular una operación como la que tienes, tratando de incluir las características y atributos de todos estos eventos que pasamos de la forma más acertada para poder tomar una decisión. Esto ya es una toma de decisiones en la cadena de suministro. De este grupo de entrevistados, el 100%, todos mencionaron que este tema de metaverso y cadenas gemelos digitales será un elemento clave para tomar decisiones al respecto. ¿Por qué? Porque el 70% de las... Tú mencionaste ahorita el automotriz, pero el consumo, todas. Vemos incrementos en sus materias primas de más del 70% de lo que teníamos hace 4 años versus lo que tenemos hoy. Vemos un 62% de incremento en los costos de transporte. Mencionaste el canal. Todos los medios de transporte han sufrido eventos por temas de combustible, por temas de impuestos, geopolíticos, etc. Y fíjate esto, regresando al ejemplo de los consumidores, de lo que pedimos. Cada vez pedimos más cosas y cada vez pedimos por diferentes vías las cosas.
Sí, la omnicanalidad, ¿no? Ahora ya lo queremos rápido, a buen costo y finalmente Con la a 3B. exactamente, las 3B, y tienen que reaccionar las empresas para la disponibilidad, porque si no les dejas de consumir también, porque finalmente puedes tener otras opciones Claro. de compra, ¿no? Pero cómo las empresas justamente tienen que anticiparse ante esto, o sea, hablabas ahorita de no usar Excel y usar la tecnología, pero ¿existe esta tecnología para de alguna manera hacer como modelos que predigan o hagan alguna cosa que nos puedan anticipar y que puedan tomar acciones a partir de ello? Sí, Luz, ya están implementados, existen diferentes tecnologías que nos ayudan justamente a eso, a predecir, a planificar los diferentes eventos y manejar estas restricciones durante la cadena de suministro. Y no solamente, ahorita hablando de tecnología, es un tema de planear y hacerlo más eficiente y más rápido, sino también más seguro. Cuando hablamos en estos eslabones de la cadena de suministro y cuando hacemos cuando analizamos el capítulo de manufactura, por ejemplo, de este grupo de entrevistados y por otros estudios que tenemos recientes, el 40% de actividades que hoy implicarían un riesgo físico para un operador, ya sea un almacén de una máquina, el 40% de sus actividades hoy podría haberse reducido a través de implementar maquinaria inteligente, tecnología alrededor de esto, robots. El 40% de accidentes se podría haber disminuido. Y esto ya estamos viendo que sucede, ¿no, Aldo? A lo mejor y no con la velocidad que nos gustaría, pero ya se empieza a ver, y desde hace por lo menos una década o previo a la pandemia, que ya muchos almacenes incluso se están automatizando, y justamente es esto, ¿no? Reducir los riesgos y hacerse más eficientes. Y más adelante vamos a tocar el tema del factor humano para que no se nos espanten de que estas máquinas sustituyen a los humanos, sino que justamente más adelante vamos a tocar este punto, se van a complementar, ¿no? Habrá finalmente también muchas oportunidades para el talento de que operen finalmente estas máquinas, pero bueno, ahorita ya estamos viendo que hay automatización, estamos viendo los gemelos digitales, pero también hay otro tipo de tecnologías. Hay muchos proveedores, hay muchas tecnologías, pero hay otros avances como la inteligencia artificial, por ejemplo, porque decías una cosa, operativamente seguro, pero también seguro en cuanto a la distribución de las mercancías, y eso creo que la inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? Total, la inteligencia artificial, que es un tema amplísimo y podríamos dedicarle aquí horas y no definir exactamente qué significa inteligencia artificial, pero la respuesta es sí. Se aplica, se usa. Al final son mecanismos que nos ayudan otra vez, a reaccionar de forma más eficiente en el tema de cadena de suministros. Hay algo que creo que no puede pasar desapercibido y que hablábamos al principio de este episodio, que es el tema de sostenibilidad. Las empresas, el mercado está demandando que cada vez pues nos preocupemos más por temas medioambientales, el tema ESG. ¿Cómo se puede lograr en algo que podría parecer tan complejo como las cadenas de suministro? En este mismo estudio se dice que para 2030, 2 de cada 3 empresas con operaciones transnacionales, es decir, que operen en más de un país, deberían de tener ya principios implementados de sustentabilidad. Ok, ¿qué pasa si no lo tienen? Mira, es un compromiso, en temas de cadena de suministro es un compromiso con el medio ambiente. Ponlo así de simple. Las materias primas, los commodities, ahorita que veo de fondo las montañas. Si bien nos las acabamos, después no va a haber de dónde. Entonces, la planeación a través de principios sustentables busca justamente el tener una economía circular de regresar y cuidar y preservar el medio ambiente, la comunidad, los riesgos, los derechos humanos en cada una de las diferentes etapas, porque hoy somos globalizados. Hoy ya no solamente tenemos la planta que queda en cierta localidad a 300 kilómetros de aquí, podríamos ir en carro. Hoy probablemente está en Asia. Y de nuestro producto que recibimos, probablemente no conocemos ni siquiera a los trabajadores que operan allá. Todo esto son principios que deberían, éticos, responsables y operativos, que deberían de estar implementándose en las organizaciones. Y a veces ni la huella de carbono, ¿no? De lo que estás consumiendo, que lo desconoces, y finalmente de repente en el transporte puede costar un poquito de trabajo medirlo. Ya hay algunas calculadoras por ahí, ¿no? Que te ayudan más o menos a ir viendo la huella de carbono que deja cierto producto, pero bueno, finalmente la cadena de transporte, las navieras, los ferrocarriles, los camiones, los aviones, están migrando todos o poniendo ya su grano de arena para ir encaminándose a ser pues más sustentables, y las empresas no pueden dejar de lado esto, ¿no? Al momento de planear la cadena de suministro, pero al momento también de buscar a sus proveedores,
¿Cuál es la importancia ahí para que se acelere esta integración medioambiental en las empresas? Mencionaste un ejemplo. Decías, oye, autos eléctricos, es una energía renovable, limpia, que hay debate alrededor de las baterías, etcétera. En todas las energías al final hay un debate. Pero si bien la eficiencia en términos de costos y de rendimiento es algo que es atractivo para las empresas, y entonces estás cumpliendo o intentando cumplir el ciclo que mencionábamos de responsabilidad en todos los ambientes, no solamente en el económico, que si bien pues, los negocios se sirven para rendimientos en sus resultados, también con la sociedad y con el medio ambiente y con el planeta. Exacto. Ok, ahora quisiera abordar el tema, como ya decías, Beto, el tema humano. ¿Qué pasa con las personas que estamos preocupadas por nuestros empleos? ¿Cómo es que nos adaptamos a todo lo que hemos hablado? Inteligencia artificial, las cadenas de suministro, pero con un enfoque sostenible. Siento que es como de repente tienes que juntar como muchos requisitos. Cuéntanos un poco cómo se logra esto. Mira, la palabra que en lo personal encuentro más sentido para responder a ese tema es coexistencia. No es que uno reemplace a otro. Okay. Al final lo usamos. Hoy los humanos seguimos rigiendo o utilizando estas tecnologías para tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Y esto no lo exime en la operación de una cadena de suministro. Hablamos, fíjate, de los riesgos que tenían, ¿no? Ya vemos ejemplos en algunas máquinas donde es capaz la máquina de avisar si el operador tiene cierto rendimiento de sueño para estar en algún tipo de operación o maniobra. Eso al final no es que lo esté reemplazando, lo está ayudando. Entonces, ¿qué es lo que demanda ahí en esta coexistencia, Luz? El aprender nuevas habilidades, el crearlas, el modificarlas, porque en esta misma encuesta que les contaba de los 300 entrevistados a nivel global, el 62% de ellos mencionó que uno de los problemas para esta operación y esta convivencia de las tecnologías es la falta de talento. Ok. Y de este mismo porcentaje, dicen que será el mayor reto en los próximos años para resolver y operar una cadena de suministro ya de los niveles de sofisticación que se requiere para operar y con todas las características de lo que estamos hablando. Pero bueno, finalmente también será importante, ¿no? En esta coexistencia que mencionas, Aldo, que no haya justamente esa distracción, esa preocupación por parte del empleado, sino capacitarnos para que justamente estas empresas no vean escasez de talento, sino que el talento, ya sea propiamente capacitarnos o que también las empresas busquen dar las herramientas para que la coexistencia con la automatización de almacenes, con todas las tecnologías, los gemelos digitales que ya comentamos, pues sea mucho más fácil, ¿no? Que no venga esta parte de, pues es que no encuentro talento, pues también vamos a elevarnos todos, buscarlo propiamente, pero también que las empresas empiecen a pensar un poco más en eso, ¿no? Así es esta coexistencia, esta cultura, por supuesto capacitación, pero es esta cultura de entender el uso de tecnología en tu trabajo, ¿sí? Porque si bien lo que estamos, no habrá de otra, tendremos que modificar nuestro perfil para elevarlo, para aprender, para aplicarlo. Pero también las nuevas generaciones ya traen un chip diferente. Ellos en temas de tecnología nos tienen una ventaja natural y entendible que aplicarán estas tecnologías para un uso más eficiente en sus labores diarias, en la cadena de suministro, por supuesto. Exacto. Pero bueno, finalmente estamos viendo, Luz, como ya conclusiones a nuestro episodio de Cuéntame de Economía, que como bien decía Luz, parece ser que es una maraña de cosas que todas las empresas tienen que empezar a pensar, ¿no? La sustentabilidad, la integración tecnológica, la capacitación o el talento humano y muchos otros factores que a la hora de planear la cadena de suministro pues también afectan, y para eso pues se necesita también gente, ¿no? Especialistas que puedan apoyar la cadena de suministro, que puedan dar u orientar a las empresas a que vayan tomando en cuenta todos estos factores que inciden ya de manera bastante
pues importante a la hora de planear la cadena. Y pues para eso existen los especialistas que pueden acercarse a las empresas y viceversa para pues tener una mejor planeación y apoyarse mejor en esto, ¿no? Y en este sentido, Aldo, quería que nos contaras dónde podemos tener más información, quienes nos están escuchando, dónde pueden tener estos materiales, cómo los pueden contactar, por si alguien considera que esta información es de su interés. Sí, cualquiera de las redes sociales, KPMG México, podrían encontrar nuestro artículo Futuro de las cadenas de suministro y con todo gusto estamos para apoyarles. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, Alberto. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.